Entonces, en la última clase, hay una clase que está pendiente todavía, que la voy a comunicar pronto para su recuperación y ponernos al día. Tenemos acá un diagrama de un proceso batch por lote. La diferencia, lo que importa, lo que interesa que ustedes distingan entre un proceso batch y un proceso por lote, es que el proceso batch está definido por ciertos eventos. Entonces, por ejemplo, aquí se describe cómo se obtiene un producto a partir de una secuencia de eventos. Entonces aquí este es el sistema. Tenemos acá ciertos estanques, un estanque de materia prima, A, B, un estanque de catalizador, unas válvulas A y B, un estanque donde se hace la mezcla, 1, otro estanque donde se hace la reacción entre la combinación de las materias primas con el catalizador, y ahí están en paralelo. Hay dos reactores en paralelo. Uno elige, bueno, aquí se pueden hacer en los dos estanques, R1 y R2, pero por lo general en la industria hay alternativas para el caso de que uno falle, uno pueda seguir produciendo con uno de los dos. Y después finalmente se hace la mezcla del producto obtenido en los reactores con una tercera materia prima para obtener finalmente un producto final. Entonces aquí está la secuencia, es bien básico. Primero hay que mezclar A y B en el estanque M1, después hay que hacer reaccionar la mezcla con el catalizador en el reactor R1 y hacer reaccionar la mezcla en el catalizador R2. Una vez que tenemos las reacciones, se mezclan los resultados en los reactores y se combinan con la materia prima C en el estanque M2. Se vacían una vez que se traspasaron los resultados de la reacción a los estanques R1 y R2 en el tanque mezcla, los residuos que quedan se descargan en este estanque de residuos y por el otro lado se vacía el estanque de mezcla 2 en el estanque de almacenamiento. Entonces, toda esta secuencia de operaciones se puede describir mediante lo que vamos a ver y un diagrama Graph-Set de estado de transiciones. Esto de aquí es lo que el usuario requiere. Tenemos un sistema con estanques, válvulas, materias primas y reactivos y queremos obtener un producto después de ciertos pasos que se deben cumplir. Por ejemplo, aquí nos está dicho en qué momento hay que vaciar los estanques. ¿Cómo sabe uno que la reacción está completa? Entonces hay que agregar ciertos instrumentos, sensores principalmente, que nos permitan detectar que una vez que la mezcla se pasó y se puso en contacto con el catalizador, se logró la reacción esperada y ya podemos entonces en conjunto con el otro reactor obtener la mezcla para combinarla con la materia C y obtener el producto final. Entonces aquí está en líneas generales lo que el usuario especifica, pero después hay que ir más al detalle para saber en qué momento uno puede completar esa secuencia. Hay operadores que supervisan estos procesos y con su experiencia saben cuándo las reacciones están listas. Eso sería el caso de la operación manual. Pero para la operación automatizada, uno tiene que agregar instrumentación, sensores que nos permitan obtener señales eléctricas que las podamos ingresar a un sistema de control como un PLC, para el que él tome las decisiones de vaciado, apertura de las válvulas, tiempos de supervisión, etc. Entonces esto es en general y en específico, después lo vamos a ver cuando tengamos que desarrollar un diagrama de estado para una aplicación como esta, de control de un proceso químico por lotes. Entonces,
Obviamente no podemos agregar continuamente la materia prima A y B porque tenemos que mezclarla primero. No podemos agregar continuamente el catalizador porque tenemos que esperar que la mezcla se haya hecho y se haya vaciado en el reactor. Y ahí, una vez que se haya obtenido la mezcla, se le agrega el catalizador. Entonces, después las materias primas se cierran. El catalizador también se cierra. No se agrega más. Se agrega lo que sea necesario para provocar la reacción. Aquí también se agrega material, pero no continuamente, sino que hasta que el estanque 2 se llene. Entonces uno tendría que tener aquí un sensor de peso para saber si el estanque está lleno, o un sensor de nivel, si es que el nivel es el importante para saber si el estanque cumple con las proporciones entre la reacción, el producto de las reacciones en R1 y R2 con la materia prima C. Entonces esta descripción es parcial, y uno tiene que ir completándola, ya sea consultando a los operadores y agregando la instrumentación, o ya una vez que está con la instrumentación completa, transformar los requerimientos específicos en un diagrama de estado y transición. También existen los procesos continuos, donde las variables están permanentemente fluyendo, por decirlo así. Aquí, por ejemplo, se muestra el control de combustión de una caldera. Esquemáticamente, esto viene a ser el domo de la caldera, donde se combina el aire, este es un ventilador, con un combustible. ¿Para qué? Para producir una combustión que haga que el material almacenado en la caldera logre ser transformado en vapor. Entonces aquí está, este es lo que se llama un diagrama PNID. Es un diagrama que tiene el proceso, tiene elementos de proceso, tiene las cañerías, que son estas líneas que están acá. Algunas tienen unas dobles rayas que significan que son señales neumáticas. Hay otras que son líneas de transporte de fluido. Aquí está el combustible que se está agregando. Aquí este simboliza un ventilador y este simboliza la compuerta del ventilador, de manera que uno puede regular cuánto aire para la mezcla con el combustible se está agregando a la caldera donde se produce la combustión y la vaporización del líquido almacenado. Aquí faltaría una línea adicional que diga que se está agregando continuamente agua a esta caldera y está siendo calentada en esta caldera para vaporizarla. Para saber si está obteniéndose el vapor a una cierta presión, uno agrega aquí un controlador y ese controlador actúa sobre la válvula de admisión de combustible. Esta es una alternativa. Y también se obtiene la proporción, una proporción entre el flujo y el flujo de aire y el flujo de combustible. Entonces aquí hay ciertos esquemas, se llaman, de control regulatorio avanzado, que se puede resumir en que aquí hay un lazo de control de presión que está en cascada, con un lazo de control de flujo de combustible y proporción de aire. Eso uno podría, a partir de la instrumentación, leer este diagrama y expresarlo tal como lo dije recién. Entonces tenemos un lazo de control de presión en cascada con un control de flujo de combustible y de proporción con el flujo de aire. ¿Para qué? Para mantener la proporción entre combustible y aire que provoca una combustión óptima. La idea no es agregar combustible en exceso porque no se va a quemar. Hay unas ciertas propiedades para lograr una combustión óptima que se refiere principalmente a la relación de combustible-aire. Si hay más combustible que aire, hay combustión, pero es incompleta y parte del combustible no va a ser quemado y eso va a provocar contaminación en la chimenea que tenga esta caldera. Van a salir humos negros indicando que hay parte del combustible que no está siendo quemado. Y a la inversa, de que si uno agrega menos combustible que aire, la llama va a ser débil o incluso se puede apagar.
Y ahí estaríamos en una situación de seguridad, de riesgo de seguridad de explosión, porque en algún momento se podría acumular en la caldera una cantidad de combustible que haga que cualquier chispa haga que esto explote. Entonces, la proporción entre el flujo de combustible y el flujo de aire es muy importante para obtener una combustión óptima aquí en la caldera. Esos son los tipos de problemas que un ingeniero en control tiene que resolver. Si no hay instrumentación, tiene que agregarla. Si conoce el proceso, cómo se obtiene una combustión óptima, tiene que expresarlo entonces aplicando un esquema de control regulatorio que sea capaz de eh, resolver ese problema y darle la solución de seguridad correspondiente. Y satisfacer los requerimientos, que uno lo que quiere aquí es producir vapor a una presión determinada. Y hay elementos entonces aquí, controladores, que nos permiten resolver esos requerimientos con instrumentación y esquemas de control. Hay otros esquemas de control de procesos que se denominan, por ejemplo, control digital directo, que es un control realimentado hecho en computador. Por eso se llama digital directo, porque el controlador es un computador. A diferencia de otros controladores que son controladores analógicos, independientes, o controladores en PLC, si uno quiere especificar de que el controlador está programado en un computador de proceso, dice que está aplicando un esquema de control digital directo. Direct Digital Control. El proceso, como ustedes saben, tiene entrada, tiene salida, y las salidas son afectadas no solamente por las acciones de control, sino que también por ciertas perturbaciones, que uno son los que desea compensar. Y las salidas medibles uno las puede controlar, aunque también hay otras salidas que no son medibles. Uno puede controlar lo que puede medir, entonces uno puede poner referencia del valor deseado de la salida, actuando sobre la entrada manipulable del proceso, para compensar estas perturbaciones que pueden ocurrir. Entonces, este es un lazo de control de realimentación simple, implementado en un controlador, en un control digital directo. Ahora, las alternativas que hay es que uno pueda también medir no solamente con sensores, que sería esta línea que está acá, realimentar el lazo cerrado con mediciones físicas provenientes de sensores, sino que también uno puede implementar estimadores. Estimación de las salidas no medibles. Entonces aquí hay salidas no medibles, pero que uno a partir de ciertas variables internas del proceso, uno podría estimar. Entonces es un campo también del ingeniero de control realizar estimadores, algoritmos que permitan estimar una salida que no es medible físicamente, pero sí que uno, a partir de ciertos conocimientos físicos y fenomenológicos, uno puede estimar una cierta variable. Y ahí entonces uno podría ampliar el rango de salidas que uno puede medir, o sea, puede controlar tanto de las que dispone de sensores como de las que puede estimar. A ese esquema se le llama control inferencial, porque no estoy haciendo control directo sobre las salidas medibles, sino que sobre las salidas estimadas, que son algoritmos que infieren cómo puede ser el valor de una salida no medible. Otros esquemas comunes son los controles por prealimentación. Si las perturbaciones que existen en el proceso las pudiésemos medir, entonces vamos a hacer una acción de control anticipativa. De manera que si esta perturbación provoca un cambio en la salida, ya sea medible o estimada, uno no espere a que el sensor nos indique que ocurrió un cambio debido a la perturbación, sino que si uno sabe ya que existe la perturbación, me anticipo y hago una acción de corrección previa. Entonces eso se le llama el control por prealimentación. Mido la perturbación y agrego como acciones de control al proceso, que se combina con un control realimentado, que aquí las podríamos sumar. Entonces este controlador de prealimentación se podría combinar con un controlador de realimentación, sumando las acciones de control prealimentada con las acciones de control realimentadas.
Otro esquema, control por planificación de ganancia. Cuando los procesos cambian, los procesos no siempre se mantienen inalterados en el tiempo. Pueden ocurrir cambios debido a obsolescencia de una parte de su proceso, que los quemadores ya no queman como quemaban cuando recién fueron instalados, sino que se van degradando. Y eso significa que la dinámica del proceso va cambiando. Entonces podemos comparar mediante ciertas medidas auxiliares si es necesario actualizar los parámetros del controlador porque el proceso ya no es el mismo que era originalmente cuando se sintonizó el controlador. Para eso entonces uno puede desarrollar mecanismos de ajuste que se llaman, que son medidas que uno conoce. Uno puede planificar mediante estas ganancias y determinar que si el proceso tiene ahora una combustión del 60%, entonces quiere decir que hay que ajustar el controlador para ese 60%. Pero para eso te necesito esa medida de la capacidad del proceso en ese momento. Entonces yo tengo aquí en este mecanismo de ajuste un set de parámetros del controlador dependiendo de esas medidas. Entonces por eso se llama que se planifica. Si cambia, yo ya tengo determinado que para los distintos valores de esa variable auxiliar que indica cómo ha cambiado el proceso, cambio entonces el controlador con el fin de mantener el desempeño del lazo cerrado. Ahora, también lo puedo hacer en base a perturbaciones. Si uno ya sabe que las perturbaciones van a provocar un cambio en el proceso, entonces yo también lo puedo adaptar. Entonces sería otro esquema de control de planificación de ganancias si uno puede medir las perturbaciones. Si uno puede identificar el proceso, que es un tema también que se enseña a los estudiantes del área de control, hay asignaturas dedicadas a la identificación de procesos, en control 2 también creo que se ve un poco. Entonces uno puede identificar el proceso y si este proceso cambia, entonces uno puede activar un mecanismo de ajuste con los nuevos parámetros del controlador, para definir los nuevos parámetros del controlador. Ese sería un control adaptativo autosintonizado. Si uno tiene un modelo de referencia para lazo cerrado, uno sabe que este lazo cerrado está diseñado para cumplir un cierto polinomio ACL de lazo cerrado, que puede expresar mediante este modelo de referencia. Si no se cumple, que sería este comparador aquí, diría, si es 0, quiere decir que el lazo cumple con la especificación del modelo de referencia. Pero si es distinta de 0, quiere decir que hay un cambio en el proceso y eso significa que tengo que cambiar los parámetros del controlador para volver a conseguir la especificación dada en el modelo de referencia. Y con eso hago entonces un ajuste de los parámetros del controlador. Y eso se llama control adaptativo por modelo de referencia explícito, porque en estos otros esquemas de acá hay un modelo de referencia implícito en el diseño, en el mecanismo de ajuste. Entonces, en este caso de acá está explícito, como un bloque, cuál es el desempeño que yo quiero para el lazo cerrado. Y si no se cumple, entonces activo este mecanismo de ajuste para cambiar los parámetros del controlador que me permitan conseguir la dinámica especificada en el modelo de referencia. Hay mucho detalle respecto de la implementación de estos esquemas. Lo que yo estoy mostrando acá son alternativas para que ustedes sepan de que hay una amplia cantidad de esquemas de control que uno puede aplicar dependiendo del fenómeno y del proceso y del problema que uno quiere resolver, de la complejidad, de la exactitud. A veces uno puede diseñar un lazo de control para una cierta especificación, el proceso cambia, bueno, el controlador sigue controlando, pero ya el desempeño se va a haber degradado respecto al diseño original, pero a lo mejor no es importante que el cambio en esa degradación del lazo cerrado tal vez no sea tan importante como para que uno tenga que rediseñar el controlador y ajustarlo automáticamente. Bastaría con que uno
haga un ajuste manual de los parámetros del controlador si el requerimiento de control es demasiado distinto del original. Pero si hay algún cambio leve, tal vez no se justifique tener un controlador adaptativo para permanentemente estar cambiando los parámetros del controlador. Entonces, también hay criterios para aplicar estos esquemas de control más avanzados, porque también, si ustedes se fijan, aquí hay una especie de lazo cerrado de parámetros de control. Y por lo mismo podría haber inestabilidades, que es lo que uno lucha contra cuando uno aplica un lazo de control, evita de que el sistema se inestabilice. Entonces uno tiene que también asegurar de que el lazo externo de ajuste de parámetros no provoque oscilaciones indeseadas o inestabilidades, que en el caso de los mecanismos de ajuste se le llama convergencia de los parámetros. O sea que los parámetros podrían no converger a un set de parámetros estable y haga que este controlador esté permanentemente cambiando sus parámetros y haga que a su vez este lazo de control esté oscilando debido a que los parámetros, el mecanismo de ajuste no está estabilizado. Entonces, también hay riesgo de aplicar estos mecanismos. No todo, el concepto es muy bueno, pero la implementación tiene sus detalles y riesgos que hay que saber manejar. Bueno, las arquitecturas, esto ya lo habíamos comentado anteriormente, que puede haber un computador o un operador supervisando las referencias, porque uno lo que cumple con el lazo cerrado es permitir de que las salidas del proceso alcancen las referencias deseadas. Pero hay un nivel superior, que es el nivel de supervisión, control supervisor, que es el que decide qué referencias poner para cada lazo. Para eso también toma en cuenta las medidas del proceso y en vez de actuar directamente sobre los accionadores, actúa sobre las referencias del control, de los distintos lazos de control. Entonces esas decisiones de qué referencia poner las decide un operador o mediante un lazo de control supervisor de forma automatizada. También son esquemas de control. Y también puede ser control supervisor basado en un esquema de control digital directo. Acá era en esquemas de control individual. Aquí se fijan que había un controlador por cada lazo, cada variable controlar. Aquí en el computador están implementados internamente todos los lazos y uno entonces estaría aplicando un esquema de control supervisor sobre un esquema de control digital directo. Para hacer esa supervisión de que el operador pueda decidir qué referencias poner, ya sea en un esquema de control digital directo o en un esquema de control de lazos independientes, requiere configurar lo que se conoce como un sistema de control supervisor y adquisición de datos, un sistema SCADA. Para eso uno tiene que desarrollar un HMI, una interfaz HMI, adquiriendo los datos almacenados en una base de datos. Aquí hay una muestra de cómo se configura un tag que se llama en un sistema SCADA, donde se indica cada cuánto tiempo se va a monitorear esa variable, de qué aparato viene, de qué lazo de control viene, si tiene límites mínimos y máximos, de manera que además de supervisar, le dé la posibilidad al operador de que se active una alarma cuando esa variable está bajo el mínimo o cuando esa variable está sobre el máximo. Entonces aquí está todo el rango de supervisión para la habilitación de alarma. Eso uno define cuál es el nivel bajo-bajo, el nivel bajo, el nivel alto, el alto-alto, son dos niveles de alarma. Si uno también quiere supervisar que la variable no cambie tan rápido, entonces uno pone aquí la velocidad de cambio. Si hay una zona muerta también. Entonces, en estas tablas uno puede configurar alarmas de supervisión, además de la supervisión misma y adquirir los datos del proceso a través de comunicación, ya sea mediante redes alambradas
seriales, Ethernet, Profibus. Hay una gama muy alta, muy grande, de posibilidades de comunicación entre los computadores de control y los sistemas de supervisión. Entonces aquí, estas variables que aquí están simbolizadas como si estuvieran conectadas directamente al sistema de supervisión, generalmente en realidad lo que se hace es que el mismo computador exporta las variables al otro computador mediante una red TCP/IP, por ejemplo, Ethernet, mediante una red Ethernet. Podría compartir las variables que él ya tiene digitalizadas para que este computador de supervisión tenga acceso a ellas cada cierto tiempo y las pueda supervisar. Entonces, por lo general, los sistemas de supervisión y control y adquisición de datos no tienen entradas análogas directas, sino que se apoyan en las entradas análogas de los equipos de control, ya sea de los controladores independientes, que ya hicieron la conversión de los sensores en variables digitales, o mediante un computador que también tiene tarjetas de adquisición de datos que permiten digitalizar y obtener e integrar y enviar esos datos digitales a través de una red. Entonces ahí hay un tema también que ustedes como ingenieros en control deberían conocer cómo configurar la comunicación de los datos entre computadores de control con computadores o sistemas de supervisión. Estos computadores en general, que aquí se dice computador en general, puede ser un controlador programable. Un PLC es un computador en el sentido que tiene conversores análogo-digital, tiene conversores digital-análogo, tiene memoria, tiene un microprocesador, tiene comunicación, capacidad de comunicación, tiene integración a redes Ethernet, etc. Entonces, como cualquier computador, tiene muchos periféricos de entrada y salida e interfaces de comunicación que le van a permitir compartir sus datos con otros sistemas que también tienen procesadores, memoria, sistemas de comunicación, que le permitan al final al operador tener una visión gráfica como esta de lo que está ocurriendo con el proceso que está lejos, está remotamente, ¿no? El operador no está al pie de la máquina mirando qué ocurre con la máquina o con el proceso, sino que está en una sala de control donde se centraliza toda la información y mediante este tipo de diagramas gráficos él puede ir supervisando cómo va cambiando el nivel a través de este sistema de configuración de HMI. Entonces eso es lo que da una visión completa del problema que ustedes van a tener que resolver cuando sean ingenieros en control, aplicando sensores, actuadores, sistemas de control y sistemas de supervisión de procesos. Y tienen que tener claro entonces que hay procesos que se automatizan de forma continua, mediante lazos de control continuo, y hay otros lazos de control que se automatizan mediante eventos, como este, que se automatiza mediante GraphSet, diagrama de estado de transiciones. Entonces este curso lo que trata de que ustedes aprendan como resultado de aprendizaje es que sepan distinguir entre un control continuo de un proceso basado en eventos y que sepan automatizar procesos basados en eventos mediante el diseño e implementación de estos diagramas de estado de transiciones. Y en el caso continuo, mediante la implementación de controladores continuos, PID, en diferentes esquemas. En los esquemas de control prealimentado, control realimentado simple, control en cascada, control override que se llama, sobrepuesto, control de razón, que son los esquemas que ustedes van a tener como elementos para configurar sistemas de control.